Podemos tener, digamos, conocimiento, información, podemos tener muchos títulos, cantidad de cosas materiales, pero las emociones determinan qué hago con ese conocimiento, en qué utilizo esa información, para qué me sirve un título, si de pronto cualquier situación de la vida me puede tirar al piso y no me quiero volver a levantar. ¿Para qué sirven las emociones? Las emociones están en nuestra vida para, no hay buenas ni malas. Hay emociones que debemos limitar, gestionar, y hay emociones que debemos promover y contagiar. Por eso hablaba el tema del día de hoy de las emociones que contagian. Como les estaba diciendo ahora, no importa a qué nos dediquemos, no importa la edad que tengamos, porque se tienen estudios científicos que desde la hora de un bebé recién nacido tiene como copiar ciertos comportamientos de los adultos. Por ejemplo, tienen por ahí un niño, sacan la lengua el adulto y el niño puede copiar esos comportamientos. ¿Por qué se da eso? Por algo que se llaman las neuronas espejo. Son unas neuronas que están en nuestro cerebro, que es como una parte del cerebro, por ejemplo, que dice, esto que está haciendo el otro allá es lo que yo también voy a hacer. ¿Para qué sirven las neuronas espejo? ¿Para qué sirve que nosotros nos contagiemos de esas emociones? Para, digamos, es algo tan básico como la supervivencia. Recuerden, por ejemplo, cuando ustedes ven aves, por ejemplo, si vamos al Parque Bolívar y queremos digamos, corretear una paloma, las otras corren, las otras vuelan, porque ellas tienen también dentro de su sistema, ¿sí?, algo que les dice para que ustedes protejan su vida, ¿cierto?, para supervivencia, como les hablaba ahora, entonces salgan corriendo. Entonces eso también lo tenemos nosotros. Igual ustedes han visto, por ejemplo, videos que hacen en internet que les pasan por una calle y hay gente que viene corriendo, una persona que vaya caminando, ustedes ven que se une a ese correr de todos y no sabe por qué corre, ¿sí? No sabe por qué se une a esa cantidad de personas que están haciendo lo mismo. Porque al ser humano le agrada, se siente cómodo perteneciendo a un grupo, perteneciendo a una comunidad, perteneciendo a un clan, ¿sí? Eso tiene que ver desde la parte familiar, está en el cerebro de todos los seres humanos, que por supervivencia, comodidad, por sentirse bien, quiere pertenecer a algo en donde él se sienta cómodo, acogido, ¿sí? Y también, como les mencionaba ahora con los dos ejemplos, por supervivencia. Entonces, les estaba hablando ahora de las neuronas espejo. Estas neuronas actúan en el ser humano. Digamos, usted ve a alguien que sonríe, usted mucho más fácil, a veces de manera inconsciente, usted también sonríe. Eso se debe a esas neuronas espejo. Y también por eso es tan importante tener en cuenta que las emociones que yo promueva, ¿sí?, para mi vida, son las emociones que voy a transmitir a los demás. Lo mismo pasa de allá para acá. Si yo me rodeo de personas que sus emociones de pronto no son tan digamos, como les decía ahora, no positivas y negativas, sino que no son tan de alta vibración, por ejemplo, tan que me hagan sentir a gusto, que tengan bienestar, sino que son por lo contrario emociones bajas, de esas emociones que como que me absorben energía, pues así mismo voy yo también a contagiarme de eso y a contagiar a otros. Las emociones en este término se manejan como si fueran virus, ¿sí? Usted no tiene la posibilidad de verlas, de cogerlas, pero sí se transmiten. Por ejemplo, usted va en un bus, usted va en un sitio donde alguien se esté riendo muy fuerte por algo y usted va a sentir ganas de reírse también. Si usted está, por ejemplo, acompañando a alguien en un velorio, en algo que genere mucha tristeza, usted por esas neuronas, por lo que tenemos en el cerebro que es inconsciente y que genera un poquito algo de la empatía, vamos a sentir también como esa tristeza de esas personas que están pasando por eso mismo, hasta podemos llegar a llorar y a lo mejor no tenemos ninguna relación familiar o cercana con la persona que ha fallecido. Por eso es tan importante que cuando nosotros vemos, o si nos da morbo, nos da curiosidad, de pronto meternos a páginas o ver videos de cosas que nos pueden aparecer en el Facebook o en cualquiera de las
de las redes que nosotros estemos manejando o que queramos ir a buscarlas como tal, videos de, por ejemplo, personas que han tenido accidentes, que le echaron ácido en la cara, que perdieron a un hijo, o sea, esa cantidad de cosas, el cerebro va a tomar eso como si nos hubiera pasado a nosotros, como si estuviéramos nosotros viviendo ese conflicto. ¿Y qué pasa con eso? Pues el cuerpo, al recibir esa información, digamos, visual y auditiva, él va a tomar, como les digo, como si nos estuviera pasando a nosotros en el propio cuerpo, y él va a generar unas hormonas, va a generar unas sustancias en nuestro cuerpo que les va a afectar. Se va a ver afectado el cuerpo a nivel físico, por lo tanto va a segregar, digamos, más ácido el estómago, lo que les he hablado en otro de los programas, que nuestro colon, el sistema digestivo, o sea, en la parte del colon tiene una cantidad de neuronas también, que por eso le llaman muchos el segundo cerebro, y por eso cuando ustedes ven que sienten algo que les genera mucha ansiedad, les genera nerviosismo, ustedes sienten dolor en el estómago, ustedes dicen, uy, ¿y esto qué fue? Por eso, por ahí una propaganda que dicen, ¿y por qué te duele el estómago? ¿Sería lo que me dijo? ¿Sería lo que no dije? ¿Sería lo que me van a decir? O sea, estas cosas que nos pasan en nuestro colon, que se activa, que se puede llegar a provocar hasta una diarrea o sentir unos cólicos muy, muy fuertes, por eso que está pasando en ese momento, que tiene que ver con eso que hemos pensado, con los sentimientos que se relacionen con eso que nos acaba de pasar, y por lo tanto así mismo vamos a reaccionar en lo que nos está pasando en ese momento. Como les estaba diciendo ahorita, se generan unas hormonas, se generan unas sustancias en nuestro cuerpo que van a activar, por ejemplo, si en el caso tal que se esté presentando, por ejemplo, mi cuerpo en ese momento está viendo, mis ojos están viendo una mamá que ha perdido un hijo, a lo mejor él puede hacer como esa misma similitud que le ha pasado a ella misma y generar ese dolor tan profundo. Recuerden que les he hablado varias veces que las enfermedades se relacionan casi que en más del 95%, yo no sé, yo cada vez como que lo amplío más, pero sí es más del 93% de las enfermedades físicas tiene que ver con la parte emocional. Si nosotros buscamos, ¿cierto?, como hacerlo de manera inconsciente, pero no estamos en ese presente revisando que lo que yo estoy viendo, lo que está entrando por mis ojos, lo que entra por mis oídos, de la gente que yo me rodeo, me está afectando a nivel físico, pues se va a seguir presentando cantidad de enfermedades, porque simplemente no estoy siendo responsable de qué cosas permito que mis ojos y mis oídos y todo mi ser perciba en ese momento. Por ejemplo, yo muchas veces escucho personas, ay, ya supiste de la noticia de la señora que no sé qué, y cuando me ponen esa cara así toda de tragedia, yo le digo, ay, disculpa, pues no, de pronto en este momento no quiero saber. Yo no sé si a veces paso por grosera, no sé si de pronto, pero es que, o sea, si hay algo que me vaya a afectar y yo en ese momento no puedo hacer nada, pues yo paro eso, porque son noticias que simplemente se ruedan, por ejemplo, ay, de esta persona y que la picaron en pedazos. O sea, yo para qué me voy a sentar a escuchar eso, si eso va a bajar totalmente la vibración de mi cuerpo, porque recordemos que en todos los átomos de las células somos energía, por lo tanto va a afectar emocionalmente en ese momento mis células, ¿sí? Entonces, ¿qué causa eso? Que en alguno de los conflictos que se dispara en ese momento de mi cerebro, va a ir a localizarlo en alguna parte de mi cuerpo, y a veces podemos sentir eso que yo les decía, se genera un cólico, me dieron ganas de ir al baño porque el colon se irritó, y a veces lo que pasó no tiene nada que ver conmigo, simplemente yo hice como una empatía con lo que le estaba pasando a esa persona, por lo tanto afectó a mi persona, o sea, en el nivel físico, porque ya venía afectada la parte emocional. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué les hablo de las emociones contagiosas? Porque es importante que en estos días, como les decía ahora que se vienen todas las fechas navideñas, que tenemos cantidad de emociones a flor de piel, cuando pasa eso va a empezar a afectar
¿cierto? Si yo tengo recuerdos, sentimientos, cosas que no he sanado, por ejemplo, con mi familia, entonces mirar que cuando nos reunimos, que cuando hay muchas personas reunidas, qué cosas de mis emociones que no he procesado, que no he gestionado bien, que no he sanado, empiezan a afectar mi parte física, empiezan a hacer reacciones a nivel emocional con otras personas y por eso se ven, por ejemplo, yo trabajé durante muchos años a nivel de urgencias, de la parte clínica y todo eso, llegaban muchas más personas heridas, accidentes, cantidad de cosas los días festivos, el Día de la Madre, el Día del Padre, en Navidad. ¿Por qué se da esto? Porque se reúnen más las familias, porque hay cosas que yo no he sanado, que no me he tomado la responsabilidad de hacer una limpieza de mi corazón, de revisar qué tan grave fue eso, o qué tanto me dejé llevar en ese momento por esa emoción, que no gestioné bien, sino que actué de manera reactiva por un sentimiento que venía atado a esa emoción, y ese pensamiento, eso que yo no he procesado ni he sanado, en el momento en que me vuelvo a reunir con todos, vuelve a presentarse el conflicto con la hermana que nunca perdoné porque ese día tú te llevaste la presa de pollo más grande y me dejaste a mí sin pollo, por cualquier cosa que a veces usted va a revisar, y el conflicto como tal no es tan grave, sino que usted dejó involucrar sus emociones, a lo mejor estaba en ese momento alterado por sustancias alcohólicas, por cualquier tipo de sustancia que pueda alterar la conciencia de manera, digamos, la afecta. ¿Sí? Si usted en ese momento está bajo el efecto de alcohol, de alguna droga, de cualquier cosa, se incrementan más esos sentimientos, esa sensibilidad hacia el otro, y usted siente, y en ese momento es una víctima, que todo lo que le están haciendo es en contra de usted. Entonces, ¿qué pasa cuando eso no se sana, cuando eso no se procesa? Pues en estas fechas que estamos iniciando en este momento, que nos vamos a reunir, que vienen de otro país, que vamos a estar en familia, vuelven y se presentan los mismos conflictos de hace 15, 20, 30 años, ¿sí? ¿Por qué? Tiene que ver con las emociones que no hemos gestionado. ¿Y qué pasa con esto? Empiezan a ser bandos, por eso hablo yo acá de las emociones que se contagian. Esta hermana está de parte de la otra porque estamos las dos en contra de esta. Entonces todo eso que se presenta ahí, ¿yo por qué lo hablo? ¿Por qué lo menciono en el día de hoy? Porque ¿cuál es la idea? Como digo siempre, cuando nosotros decidimos vivir una vida consciente, aceptar que todos tenemos emociones y que están ahí para avisarnos algo, para librarnos de ciertas cosas, porque las emociones no es que sean malas, sino que están allí con un fin. Cuando nosotros nos conectamos con esas emociones que nos está avisando algo, entonces las que no son tan constructivas, ¿cierto? Les vamos a poner un límite. ¿Cómo se hace para poner un límite a una emoción que uno ya ha batallado 50,000 veces con lo mismo? Usted tiene su esposo. ¿Dónde vamos a ir a pasar el fin de año? Donde mi mamá. No, yo quiero que vamos donde mi mamá, dice la mujer. Que no, que en la casa de mi mamá, dice el esposo. Y así, se la pasan. Llevan 25 años de casados y pelean cada diciembre por lo mismo. ¿Por qué no se sana eso? ¿Por qué no se hace una conciencia de revisar, de sentarse, en ese momento ponerle mente, revisar qué situaciones se están viviendo allí, qué emociones se están generando en ese momento que no se han sanado después de 25 años, así sean 5, así sea un año que lleven? Eso se puede seguir perpetuando para los años que sea porque no se sana. ¿Qué pasa con esas emociones que se generaron en ese momento, por ejemplo, en la pareja, ya que estoy hablando aquí? Que se pasan a los hijos, ¿sí? Entonces ya los hijos llegan a la parte de su colegio, de la escuela, y van a querer hacer un conflicto también de manera inconsciente, porque eso es lo que han visto en su casa. Entonces, en el flyer que estaba invitando al programa, se veía una mamá que estaba haciendo como un choque de manos con el hijo. Cuando nosotros tenemos hijos, cuando tenemos personas a cargo en nuestra casa y nosotros somos adultos, tenemos que revisar muy bien qué emociones a nosotros se nos generan con respecto a las situaciones que estamos viviendo alrededor. Si nosotros vivimos de manera inconsciente, o sea, nos dejamos llevar por la vida, y reaccionamos, ¿sí? Porque una cosa es que yo viva el presente y reconozca qué pasó aquí, qué generó en mi cuerpo esto que me dijo esta persona, esto que pasó con la otra, qué pasó en ese momento allí. Pues pasó algo que de pronto no fue muy agradable, pero yo como estaba en ese momento inconsciente reaccioné.
porque el cerebro haga de cuenta que él es así como se ve aquí, como se ve esta unión de todas estas líneas. Él tiene como unos surcos, ¿sí? Si alguno ha tenido la posibilidad de ver algún cerebro en la parte, digamos, física. Digamos que esos surcos pues no son tan determinantes como se ve ahí, pero es como lo que logro explicar en este momento. Se hacen unos surcos, unas líneas, unas conexiones neuronales. ¿Y qué pasa con eso? Cuando él ve alguna cosa que se parece, alguna situación que se parece a eso que se ha presentado antes, él inmediatamente reacciona de la manera que reaccionó la primera vez que lo vivió. Si nosotros no hacemos conciencia, vivimos en el presente, que es algo maravilloso para uno empezar a vivir feliz, ¿sí? No se deja llevar de esa reacción emocional que me generó ese pensamiento, ese recuerdo, esa memoria que tengo guardada allí, sino que digo, esta es otra persona, es otro momento, es otra situación. Posiblemente sea la misma persona, reaccionó igual, pero como desde lo que está adentro es lo que yo voy a ver afuera, ¿sí? Que eso es algo que es antiguo, eso viene desde los egipcios, es una máxima para ellos en ese tiempo, era una máxima para ellos que así como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, eso que decimos allí es aplicable para ahora vivir en conciencia. Cuando a mí me pasa un conflicto afuera, yo lo he tenido adentro y lo proyecto hacia afuera de la manera que me está mostrando que debo solucionar en mi parte emocional interna, ¿sí? Por lo tanto, cuando alguien reacciona de la misma forma, sin darse cuenta que lo que está pasando allí ya se ha repetido con otras personas en otros momentos, yo soy el que tengo la responsabilidad de hacer ese cambio, de mirar qué es lo que está pasando en mi vida en ese momento y hacer ese clic de decir, ¿y yo por qué me tengo que dejar llevar de esta emoción igualita como lo que viví con otra persona? Porque yo tengo la responsabilidad de hacer ese cambio interior y de empezar a modificar las conductas emocionales hacia los demás. ¿Qué es lo que yo voy a contagiar a los demás? ¿Qué es de lo que de mí va a salir para tocar la vida de otros? ¿Sí? Esto puede sonar repetitivo, cansón y que ya lo han escuchado otras veces, pero si no logramos hacer esa conciencia de vivir en ese presente y empezar a hacer cosas, actos, sobre nuestra vida, revisarla, volvernos observadores de nosotros mismos, pues vamos a seguir viviendo los mismos conflictos. Y como les decía, hay mucha gente, muchas familias que en este momento, vuelvo y les digo, están peleadas con otras, que con la hermana, que con el primo, que con el tío, cantidad de cosas que llevan años cargando las familias con esas emociones, con esos sentimientos de dolor, de sufrimiento, de rencor, de falta de perdón, enfermos por lo mismo, se transmiten esas enfermedades unos a otros porque simplemente no hay un momento de hacer conciencia, de parar eso, de empezar a modificar mis comportamientos hacia adentro, reconocerlos e ir sanando. Si yo puedo ser un agente de cambio, si yo puedo ser una persona que en mi familia empiece a ser como un mediador, empiece a ser un conciliador, una persona que vea a otro y diga, vení, ¿y por qué no nos sentamos a hablar? De pronto, no que se unan los dos de una vez, porque esa no es la idea, siempre va a haber pelea allí y resistencia entre las dos partes, pero hablar con uno y hablar con otro, así como cantidad de personas que logran hacer fuegos y logran encender cantidad de emociones destructivas en las familias, en los amigos, en los compañeros de trabajo, también empecemos a ser nosotros esas personas que llevan como ese bálsamo, como esa paz, como esa reconciliación entre unos y otros, porque eso va a empezar a cambiar el entorno de las familias, va a empezar a cambiar entornos en las sociedades y vamos a lograr hacer cambios significativos. ¿Qué pasa cuando nosotros revisamos o los que ven noticias y se percatan de las guerras, de lo que se está viviendo en los países, de que la gente ya está cansada, que ya está al tope? Se ha dejado llevar eso hasta ese punto porque se ha acumulado esa cantidad de sentimientos reprimidos allí. En el momento en que explotan, a lo mejor no pasa de la misma forma que si usted hubiera hecho una conciencia antes
para empezar a hacer un cambio de paso a paso, ¿sí? Sino que se ha acumulado. Eso mismo pasa en las familias, eso que se está evidenciando en los países que están haciendo cantidad de revoluciones, que se están, por ejemplo, esta semana, que está esta marcha, pues la verdad es que yo no estoy bien enterada cuál es el fin y debería de estarlo, porque la verdad sí me parece importante apoyar las personas que quieren hacer cambios, pero es importante que nosotros sepamos que si nos vamos a unir a algo no es por lo que diga un líder que a lo mejor no tiene su paz hacia adentro, sino una persona que reconozca que está haciendo algo consciente para hacer cambios en su entorno, pero no porque tenga cosas por sanar pendientes en sí misma, sino porque esa persona ya tiene como su paz tan bien acomodada que me va a dar un buen concepto con respecto a algo de lo que esté pasando. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros, revisarnos hacia adentro, mirar qué es lo que está pasando con nuestra vida internamente, porque vuelvo y les digo, así como es adentro, se va a ver afuera. Por acá, Rubén, Olga Lu, en la película Klaus puede ver cómo se aplica este tema. La recomiendo. Recomienda la película que se llama Klaus. Gracias, Rubén. Gracias a todos los que están conectados en este momento en la sintonía. Gracias a todos los que comparten el programa y que me ayudan con los temas. No importa, de cualquier parte del mundo, porque me escriben personas de otros países también y me dicen, mira, ¿y por qué no tocamos este tema? ¿Y por qué no te parece importante decir, por ejemplo, esto y esto de lo que está pasando a nivel mundial? Muchas gracias a todos los que se conectan, que son navegantes, que somos todos los que buscamos ese faro que nos guía. Voy a ir a un pequeño corte y los espero cuando vuelva aquí en el faro, Emociones Contagiosas. Bienvenidos nuevamente a la sintonía de este faro, Emociones Contagiosas. Eso es lo que estamos tocando en el tema del día de hoy. Les estoy hablando de estas emociones y justamente en estas fechas que se llaman especiales, porque estamos acercándonos a las reuniones familiares, todo lo que se programa para estos días por la Navidad. Esto se ve en cualquier lugar del mundo, que las personas buscan reunirse, pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos cosas que no hemos sanado o nos hemos guardado durante muchos años de nuestra vida y que no tenemos la suficiente, digamos, responsabilidad de analizar y reconocer que eso que nos está pasando es de nuestra parte, que debemos hacer un cambio? Si sabemos que nos vamos a reunir con nuestra familia, tenemos cantidad de cosas pendientes, recordemos que a veces se nos vuelve como de tanta ilusión, por ejemplo, ir a reunirnos con la familia, pero no reconocemos que allí va a haber una madre, una abuela, alguien que está así súper ansiosa de encontrarse con la familia, con las personas que están viniendo de otro país o que han quedado de reunirse aquí, pues posiblemente estén en la misma ciudad, pero no pasa eso porque las personas, como les digo, no han hecho una sanidad de sus emociones, de sus pensamientos, de las vivencias que han tenido en otras ocasiones de su vida, y por lo tanto se van a ver allí los mismos conflictos que pasa siempre, que todo el mundo llega, bueno, se saluda, no sé qué, pero terminan peleando, terminan a veces hasta con heridos, como les decía yo, que pasé mucho tiempo trabajando en la parte de urgencias, y en ese día de Navidad, del Día de la Madre, del 31, de todo eso se veían la gran cantidad de personas que llegaban a los servicios de urgencias, que venían de una fiesta familiar. No era que habían estado en la calle ni nada de eso, sino que es una cantidad de conflictos y de cosas que no se sanan y no se quieren volver a ver por años, porque están los mismos sentimientos allí guardados, todo lo que no se ha procesado, y no se hace un cambio consciente, ¿sí? No me vuelvo una persona responsable de decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a guardar esto aquí? Tengo a la persona atrapada, presa, como les decía yo siempre, con la falta de perdón, que no es que yo tenga a la persona que, claro, me hizo una cantidad de cosas que me hicieron daño, sino que yo tengo la responsabilidad de reconocer que eso que me pasó lo sentí yo, no es que la persona me hizo, no es que la persona me dijo que quiso atentar
contra mí, sino que yo era el que tenía la herida abierta, yo era el que tenía cosas que no he sanado. Esa persona solo vino a mostrarme dónde yo tenía esa herida que no he sanado. Posiblemente eso viene cantidad de cosas de la niñez, de mi niño interior, que tampoco me he dado el trabajo de trabajar con él, de socializar, de decirle que ya soy adulto, que hay cosas que hay que sanar para que nuestra vida mejore y que hay cosas que se ven afuera, pero que yo soy el que las tengo dentro y por lo tanto se observan allí. Les voy a mostrar un videito, ¿lo pudiste ver, Nati? Sí, les voy a mostrar un videito con respecto a lo que les estaba hablando ahora de cómo se contagian las emociones. Es un videito de 1 minuto, ¿sí? Ustedes van a poder ver allí algo y luego seguimos hablando de lo que les estoy diciendo. Estamos en emociones contagiosas. Bueno, allí pudieron observar que había una persona riéndose y yo no sé si todos los del tren terminaron riéndose, pero vieron que la mayoría de las personas se conecta con este tipo de emociones. Cuando nosotros vemos otra persona que está riendo y está riendo con muchas ganas, tenemos casi que es inconsciente o que no lo podemos detener. Tenemos esa chispa de querer unirnos a eso que está viviendo esa persona porque es algo muy agradable. Como les decía al principio del programa, por supervivencia nosotros los seres humanos buscamos pertenecer a un clan, a algo que nos haga sentir cómodos, y como viene desde el instinto, prácticamente desde la parte del cerebro reptil, de la parte animal, que busca estar con los otros de su manada, en las tribus, de su parte de, bueno, en unión con los de la misma raza. Todo esto se ve y lo podemos observar desde los animales o desde la parte ancestral nuestra que veníamos desde los indígenas o de cualquier cultura. Ha habido la unión de querer pertenecer a los demás, de querernos parecer a los demás. Entonces, ¿qué pasa con eso? No es que uno por querer ser diferente es que quiera salir de esa manada, no, sino que siempre va a haber alguien que sea como un referente, como alguien que llame la atención y que los otros quieran seguir esa persona. Por eso es tan importante que cuando nosotros empezamos a ser conscientes, cuando nosotros empezamos a hacer cambios emocionales, conscientes en los comportamientos en nuestra vida, por eso empezamos a ver que otros se van uniendo a esa misma vibración y podemos lograr hacer cambios significativos, como les mencionaba al principio. Cuando nosotros empezamos a ver esto, por ejemplo, como lo que vimos en el video, cuando nosotros salimos a la calle y vamos con una sonrisa, hay muchas personas que esa sonrisa la van a tomar bien y la van a devolver. Hay otros que se van a quedar pensando, sí, van a decir, bueno, esa persona ¿por qué me sonrió? Lo mismo pasa cuando yo salgo con una cara muy amarga, cuando yo salgo agachado, con el ceño fruncido. Hay muchas personas que a lo mejor estaban en otra actitud, pero de verme así, también el cerebro, como les decía, en las neuronas espejo me van a reaccionar de la misma forma, y yo a veces voy a llegar a algún sitio y voy a sentir esa vibración, como esa conexión que yo tuve con esa persona que venía, por ejemplo,
ejemplo, me monté en un taxi y el señor taxista venía diciendo cosas horribles, quejándose del tráfico, del gobierno, de esto, de lo otro, y yo me bajé del taxi al sitio donde iba, a lo mejor posiblemente puede ser una entrevista de trabajo, puede ser a una reunión hasta con la persona que yo amo, con mi pareja, con lo que sea, y voy afectada por el taxista, ¿sí? ¿Por qué? Porque vuelvo y les digo, esas emociones se contagian y a veces si yo no tengo mi vida en presente, si yo no soy un observador y una persona responsable de ponerle límites a las emociones que no son tan agradables y que me traen bienestar, sino que las dejo así, que afecten mi vida, que me manejen prácticamente la mente y mi inconsciente maneje mi vida como lo que está determinado, pero yo no le pongo un límite, pues voy a terminar contagiando eso a la pareja, a las personas que llegan de mi trabajo y no sé de dónde salió eso. ¿Sí? Y fue que yo me relacioné con personas así. Por lo tanto, ¿cuál es la idea? La idea es empezar a revisar que estas emociones que contagian, yo tengo la forma, como les decía ahora, de gestionarlas, de ponerles límites. ¿Y cuáles son esos límites? Esos límites son que yo empiece a mirar, por ejemplo, a rodearme de personas que yo vea que tienen una actitud agradable, ¿sí? Necesariamente pues no todo el mundo tiene que estar feliz, alegre todo el día riéndose y así súper positivo, ¿no? Hay momentos que también estamos bajoneaditos, pero lo importante es que esos momentos pues nosotros busquemos no ir a repartirlo con más gente, ¿sí? Haz de cuenta que tuviéramos un virus, que nos diéramos cuenta que algo físico nos está afectando y nos vamos a ir a estornudarle en la cara a todos, ¿sí? Entonces, la gente obviamente cuando usted le estornuda, pues yo no sé a alguien que le guste que le estornuden en la cara, no creo, no conozco a alguien así. Entonces, lo mismo pasa con estas actitudes que nosotros nos conectamos y nos enganchamos a veces en personas que están quejándose o que están viendo esos videos que son súper desagradables, que no le van a aportar nada positivo a su cerebro, a su sistema inmunológico, a su bienestar, para que los ven. Para que ven, mira, desopicaron ese niñito y lo violaron y entonces usted, ¿cómo así? ¿En dónde pasó eso? Ay, este es mucho desgraciado, móchele chichi, o sea, lo que sea. O sea, hay una cantidad de cosas que ustedes a veces se enganchan en cosas que cuando no logran hacer conciencia se hacen parte de ese mismo morbo, eso que va haciendo esa bola de nieve que atrae hacia su parte física, pues enfermedades, como les decía ahora. ¿Para qué se van a ver ese tipo de cosas? ¿Para qué comentan eso? ¿Para qué se sientan por la mañana a desayunar viendo el noticiero? Mataron a tantos, cogieron a tantos, violaron a tantos, tantos, y usted está comiendo, ¿sí? Usted está levantándose en la mañana, que debería decir 10 cosas gracias, como lo que vimos en el faro pasado de las palabras mágicas, de sentarse, que cuando usted esté comiendo, cuando usted esté en el momento del desayuno, que está abriendo su día, dar gracias. Gracias por esto, gracias por eso, gracias por esto. Si usted está con su hijo allí, puede ser que tengan afanes o es la tarde para ir al colegio, pero hijo, da gracias entonces por los alimentos. No creen en Dios, bueno, denle gracias a los alimentos mismos, pues a lo que sea, pero den gracias, porque las palabras mágicas, como les decía, gracias, de reconocer que lo sienten, que lamentan por algo, pero no engancharse en esa emoción y quedarse en esa tristeza, pues obviamente va a hacer cambios significativos en lo que pasa con los demás. Cuando yo estoy con mi hijo, ¿sí? Tengo a mis hijos allí y en ese momento yo no estoy viviendo algo muy agradable, yo no lo voy a comentar delante de ellos porque ellos se van a enganchar en esa misma vibración que yo estoy diciendo. Por ejemplo, que día veíamos con mi hermana un niño que la mamá puso una tutela porque no lo atendían, el niño estaba pasando por algo muy delicado y entrevistaron al niño, el niño decía, sí, es que esos infames de la EPS, desgraciado gobierno de no sé qué, pues era un niño chiquito, ¿sí? ¿De dónde sacó eso? O sea, él no nació con eso ahí, él no nació quejándose del gobierno, ni diciéndole infames, ni malditos no sé cuánto de las EPS, que no. ¿Eso quién se lo transmitió? Pues los adultos que están a su alrededor. ¿Qué pasa con eso? Pues ese niño, yo creo que ese tratamiento le va a aprovechar el 10% de lo que le podría pasar si usted está en otra actitud, reconociendo y aceptando que eso que le está pasando, usted es muy responsable de lo que está pasando allí, ¿sí? Entonces, si yo tengo hijos en mi casa, personas, niños, si les puedo hablar a los maestros, por ejemplo, que llegan con una actitud
Se dice por ahí que si se le hace evaluación a los maestros, los jóvenes, los niños, lo que sea, que les preguntan qué tal es tu maestro, ellos se conectan desde cómo les hace sentir el maestro y no de qué tanto ellos aprenden, ¿sí? Por lo cual, cuando usted va a transmitir alguna información, si usted le puede imprimir en su momento a una actitud positiva, una actitud de sonrisa, de agradecimiento, como les decía yo en el faro pasado que hablaba, si usted es un jefe, tiene personas a cargo, las personas deben hacer su trabajo, porque todos los que trabajamos pues tenemos algo que cumplir, pero si usted como jefe, como persona que está con personas a cargo, les habla de la mejor manera, les pone una actitud agradable, les dice gracias, les sonríe, esa persona va a trabajar con muchísimo más ánimo, ¿sí? No con la actitud de tengo que hacerlo porque este viejo desgraciado no sé qué. No crean que lo que dicen otras personas de usted, que usted no las escucha, no le puede afectar, ¿sí? Esas cosas que están enviando hacia usted también le pueden afectar su parte vibracional, su parte energética. Entonces no es que nos vamos a preocupar por eso, no, ni la idea es que nosotros vivamos agradándole a todo el mundo porque nos vamos a perder nosotros mismos, no, porque vuelvo y les digo, eso parte de mi interior hacia afuera. Entonces yo voy a tener compasión conmigo, me voy a hablar positivamente, cuando me mire al espejo pues voy a contagiarme hacia mí mismo una emoción positiva, una emoción que diga, uy, cómo te ves de bien. Si hay cosas que corregir, pues yo soy el responsable, que es que tengo el gordito aquí y allá, pues que no hago ejercicio, entonces yo soy el responsable, es que no me alimento de la mejor manera, yo soy el responsable, ¿sí? Y si yo estoy alrededor de personas que están en ese tipo de conversaciones, quejándose del gobierno, quejándose de la pareja, quejándose de todo, que nada les sirve, que no pagan bien, del jefe, de lo que sea, pues yo busco estarme lejitos, ¿sí? O poner un comentario positivo. Eso ahí va a ser un pare, un choque, todo el mundo me va a mirar raro, pero entonces yo soy el que voy a empezar a hacer el cambio, no creyéndome mejor que los demás, porque esa no es la idea. A veces también cuando uno siente que tiene algo de nivel de conciencia, se pierde también en el camino creyendo que uno pues ya alcanzó la máxima iluminación y tampoco va a querer afectar a los otros de decir, nada, ustedes están por allá como desconectados, tienen que conectarse al nivel de conciencia mío, a no sé qué, no. Cuando nosotros tenemos esa conciencia de empezar a despertar, que estamos conectados con esa fuente de amor, pues el amor va unido a la compasión, y la compasión es tan importante porque es el mismo amor, ¿cierto? Cuando yo logro ver al otro, no importa en el nivel en que esté, pues yo no voy a atentar contra él, pero tampoco me voy a unir, a meterme en su pozo oscuro, lleno de barro, sino a mirar qué puedo yo aportar de mi luz, ¿cierto? Este es mi comentario. No me gusta como unirme a eso, pero tampoco hacer sentir mal a los demás. Bueno, ellos se sienten mal cuando quieren, pero que mi comentario sea algo que traiga luz, algo que ponga un toque diferente, que cambie una vibración, pero desde el respeto y desde el amor por el otro también. Cuando yo hago eso, voy a empezar a que esas personas tengan un poquito de conciencia, salgan del sitio donde están conmigo y empiecen también a hacer cambios. Entonces, ¿qué cosas son importantes cuando yo empiezo a reconocer eso? Como les decía ahorita, si yo tengo la oportunidad de hacer ejercicio, eso ayuda a que mi hormona, a que mi cerebro genere serotonina, esas cosas que me hacen sentir bien. Puedo comer de vez en cuando un chocolatico, eso también ayuda a nivel físico, que yo tenga como un nivel de energía diferente y me genere como esa hormona de la felicidad que dicen. También puedo rodearme, como les digo, de personas que tengan esa misma vibración, que piensen de esa forma, en sitios donde se reúnan a hacer ese tipo de estudios, de compartir, de conferencias, de talleres, de eso, así sean virtuales. También si yo puedo salir y sonreír, decir una palabra agradable a una persona, un piropo, algo, una palabra de afirmación, pienso que nunca sobra, de alguien que mira, me pareció que esto estuvo bien, me gustó esto que hiciste, ¿sí? Todo ese tipo de cosas hacen cambios a nivel vibracional. Hay cosas que también en la familia casi nunca se lo decimos, sino que se usa mucho que en la familia no, pues que lo tengo que decir mi hija porque pues yo soy su hermana y si yo no se lo digo, entonces le sacan todos los cueros al sol y por eso en las reuniones familiares hay tantas peleas. Entonces empecemos a hacer ese cambio, empecemos a
a vibrar en algo diferente para que las emociones que yo transmito hacia los demás, como veíamos en el video, no les hablé de algo que se llama rapport, que es como una forma que cuando usted está, por ejemplo, frente a alguien, usted empieza como si estuviera imitándolo, esa persona me siente confianza y se va a sentir a gusto conmigo. Eso es una cosa muchísimo más profunda y que pues tampoco lo voy a ampliar aquí, pero eso tiene que ver con nuestras hormonas espejo. Los bebés, ustedes ven que desde que están muy pequeñitos, como les decía ahora, dicen el estudio científico que desde la hora de nacidos usted empieza a hacerle ciertos gestos, ellos empiezan a hacer como esa imitación, y ustedes ven que cuando un niño, así sea, yo tengo muy cerca una niña de 8 meses, si la niña hace ojitos, si la niña saca la lengua, si la niña se ríe, cuando usted se ríe, toda la gente se pone contenta porque esa niña está uniéndose, ¿cierto?, a esa misma vibración. Por lo tanto, si usted tiene la ocasión de transmitirle a un niño, transmitirle a su hijo cosas positivas, ese niño se va a sentir a gusto con usted, y cuando tenga la oportunidad de acercarse a otra persona, pues, ¿qué va a llevar? Va a llevar esa emoción que me transmitió mi papá, mi mamá, las personas que me rodean, y eso va a empezar a hacer cambios. Por eso se habla tanto del bullying, que el bullying viene también de cierto maltrato de la casa, de rechazo, de autorrechazo, y por eso estos niños hacen esto en los colegios, porque básicamente no hay un amor propio, no hay algo que se acepten a sí mismos, y por eso atentan contra los otros niños, y estos niños quedan a veces con adultos traumados durante toda su vida porque en el colegio se burlaron de ellos, porque les dijeron algo terrible. Entonces eso viene desde la casa, desde que tanto yo transmití amor hacia mi hijo, aceptación, que se amara, que se gustara a sí mismo para así transmitir ese tipo de cosas hacia los otros. Entonces, como les decía, las emociones se contagian. Si yo tengo la oportunidad de transmitir emociones positivas, constructivas hacia los demás, pues es una invitación que les hago el día de hoy desde el Faro. Recordemos que el eslogan es luz, guía y conciencia. Entonces, ¿qué tanta luz puedo llevar? ¿Qué tanta conciencia tengo sobre mi vida y sobre lo que me rodea? Porque yo soy responsable de mí, no pretendo ir a cambiarle la vida a otros, eso le corresponde a cada uno. Y qué tanta, digamos, luz, guía y conciencia es qué tanta guía puedo dar, pero desde el ejemplo, no desde querer controlar y manejar al otro, porque cada uno tiene su ser interno que le dice y que le dicta qué debe hacer y qué es lo mejor que debe hacer. Entonces yo agradezco nuevamente, como siempre, a todos los que se conectan al Faro, los que les agrada la parte de la educación emocional. Voy a empezar a hacer un movimiento. Pues empezaré por acá, por Palmira, a nivel de los colegios, que empecemos. Imagínense si en Harvard hay una cátedra, algo que habla de la felicidad, y en los mismos colegios, que es cuando los niños están aprendiendo a vivir, no se les da la importancia de la inteligencia emocional, sino que todo se vuelve toda la parte académica y de llenarles a veces la cabecita de tanta cosa de estructuras, de matemática, del conocimiento, de todo eso, y la parte emocional se deja de lado. Entonces vamos a volver una banderada de eso, de la importancia que es la educación emocional en todas las personas, y básicamente empezando desde niños, que sepamos gestionar las cosas que nos pasan, las situaciones, y no que nos puede ser muy famoso y lo que sea, pero si está pasando por una pena de amor, esa persona no quiere levantar de la cama, y todo eso es porque no sabemos gestionar nuestras emociones, y a veces se pierden cantidad de talentos y potencialidades que tenemos dentro nuestro, porque las emociones no nos dejan avanzar, no nos dejan prosperar un sueño o lo que sea. Entonces reconozcamos que las emociones que salen de nosotros vienen de nuestro interior, se van a reflejar afuera y vamos a impactar a los que están afuera. Entonces, de nuevo, a todos los navegantes que se conectaron en este faro, compartan el programa si les parece interesante, si les parece importante este tema. A todos los que se conectan, Rubén, Alexandra, Edgar, Mónica, muchas gracias a todos los que le dan me gusta, los que me apoyan con ese tipo de información, con darme ánimo para todos estos temas que se tratan acá. Desde acá de la Q Digital tenemos varios programas así, y lo hacemos
o por lo menos yo, como siempre les digo, hago las cosas con amor y pasión, que es muy importante para transmitir a ustedes todo esto que vemos acá. Muchas gracias a todos, nos vemos entonces el próximo jueves a las 9 de la mañana con otro tema de estos, de salud y educación emocional y conexión con nuestro ser. Recordemos que hay dos formas de ver la vida, una creyendo que los milagros no existen, otra viendo un milagro en cada cosa, para que veamos la vida con ojos de niño y nos dejemos sorprender de todo y agradezcamos hasta lo más pequeñito, porque eso va a cambiar nuestra vibración y nuestra forma de ver la vida. Y bueno, para todos ustedes que tengan un excelente día. Chao. Nos despedimos por el día de hoy de El Faro, luz, guía y conciencia. Hasta la próxima.